Entonces acá vemos la definición de microangiopatías trombóticas, que son condiciones clínicas diversas, que se caracterizan por la lesión de totalidad que vimos en la figura y es multiorgánica. O sea, en el SHU vemos que la mayor lesión es a nivel del glomérulo, pero en las demás SHU atípicos o lesiones microangiopatías se puede producir en diferentes órganos, ¿no? Es una afección multiparenquimatosa, quiere decir que puede afectar cerebro, pulmón, páncreas, colon, retina, incluso la piel, ¿no? Donde depende mucho de en qué órgano se está afectando. Las prevalentes en la infancia, como habíamos mencionado, es el SHU clásico, típico, y la púrpura, ¿no? La triada consiste en una anemia hemolítica microangiopatica, la trombocitopenia y el H. Pero esto está cambiando. Esta es la lesión también a nivel ya de una biopsia. Y vemos que este es común a varias entidades clínicas, como vemos acá, ¿no? Lo que nos vamos a ocupar hoy día en resolver, en describir, ¿no? Y en analizar es el SHU, que es mediado por chigatoxina, pero vemos también que hay mediado microangiopatías trombóticas por medicamentos. Realmente es por toxicidad de los medicamentos. Hay las púrpuras, las microangiopatías trombóticas mediadas por el complemento, que son hereditarias y adquiridas. La púrpura trombótica, trombocitopénica, hay mediados por la coagulación, por reacción inmune a drogas, por metabolismo, como es de la cobalamina. Acá todavía no está incluido algunos secundarismos, como pueden ser secundarios al lupus, a infecciones, otro tipo de infecciones, incluso secundario al embarazo, que hay un capítulo aparte para ver esto, ¿no? El criterio diagnóstico, como habíamos mencionado, consiste en la triada, ¿no? Y esta triada se traduce pues, en una anemia hemolítica con histocitos por daño mecánico. El CUMS directo es negativo, porque no es inmunológico, es algo mecánico. También se ve pues, el LDH elevado, elevación de reticulocitos, la trombocitopenia menor de 50.000, generalmente, pero la trombocitopenia se define como menor de 150.000, y elevación de SWAD, ¿no? Entonces, acá hay un estudio donde el doctor Gianluigi Arresino, que es de Italia, de Milán, en el 2014 hace una revisión de sus casos desde el año 2000, ¿no? Y él ve que de los 132 pacientes que ingresaron desde esa fecha, solamente el 41% presentaba la triada, ¿no? Es más, el 25% de estos pacientes no tenían anemia, el 14% no presentaban el ACTI, ¿no? O sea, la elevación de la creatinina por cadigo, como vemos, como se categoriza, ¿no? El 11% no tenía trombocitopenia, menor de 150.000. Entonces, esta triada no se cumple en todos los pacientes. Y él propone una nueva definición, ¿no? Que es, porque de sus 132 pacientes, ¿no? Este 60% sí llegaron a tener un SHU, pero no cumplían la triada completa, pero sí tenían hemólisis documentada aún sin anemia. O sea, ¿puede haber hemólisis sin anemia? Sí, en los casos más leves, o inclusive en los casos más severos, como vamos a ver más adelante. Esto se traduce en la elevación de la DHL, la disminución de la proglobina y la aparición de esquistocitos, ¿no? La trombocitopenia no siempre está, ¿no? Como hemos dicho, menor de 150.000, incluso hay casos donde no hay trombocitopenia, incluso se le llamaba el SHU incompleto o atípico de presentación, ¿no? Pero sí hay consumo de plaquetas, que esto se traduce en la fracción plaquetaria de plaquetas inmaduras mayor al 3%, y una disminución de plaquetas del 50%. Es decir, si teníamos un paciente, ¿no? Pues teníamos que tener documentadas sus plaquetas basales, por decirlo así. Tuviera él unas plaquetas de 400.000, pero esto baja a 200.000. No es una plaquetopenia, trombocitopenia, pero ya se documentó una disminución casi del 50%. Entonces, acá sí entraría en el criterio, en la nueva definición, ¿no? Y en el fallo renal, inclusive si vemos solamente la creatinina y no hay elevación, quedaría fuera del diagnóstico, ¿no? Pero podemos ver también que cualquier daño renal, como dice acá, ¿no? Incluso un sedimento nada más patológico,
ya nos está orientando al diagnóstico del MAT y del SHU, ¿no? Que puede ser hematuria, traducido en hematuria y proteinuria. Bueno, acá vemos una lámina periférica donde encontramos la fragmentación de los glóbulos rojos y vemos pues varias formas como quedan, ¿no? Realmente son los glóbulos rojos destruidos, ¿no? En forma de cascos, en semilunas, en forma de gotas, como le llaman acá tears, ¿no? Acá en helmet, que le dicen los cascos. Entonces, esto ya es un signo patognomónico de hemólisis, ¿no? Pues es un poco de historia, tal vez no es muy importante, pero se describe desde 1924, este es el primer paciente que se describe en la literatura, de un SHU atípico, ¿no? Luego se va haciendo descubrimientos, vemos ya con el tiempo cada vez más frecuentes, más importantes, y se va definiendo ya la aparición de la chigatoxina, la E. coli prevalente, ¿no? Luego los atípicos, como se descubre la relación de la complemento, el ADAS13, ¿no? La deficiencia, y así vamos viendo. Y en el 2011 aparece el eculizumab, ¿no? Bueno, la aprobación por la FDA. Dentro del desarrollo histórico también vemos que las MAT tienen apariciones esporádicas, epidémicas, o también tienen un patrón familiar y genético, ¿no? Son infrecuentes, pero sin embargo es la primera causa de injuria renal aguda en infantes. La mayoría, como vamos a ver más adelante, lleva a una recuperación casi total, y una minoría que sí es muy importante tener en cuenta, porque evolucionan al ERC, a la hipertensión, a la proteinuria, ¿no? Y a largo plazo, vemos, ¿no? Cuando hay una ERC es un gasto público tremendo, es muy triste para el paciente, y esto podría evitarse, ¿no? Porque el SHU-STEC es prevenible, ¿no? Vamos a ver más adelante las diapositivas. Un poco de confusión también se encuentra en la nomenclatura. Clásicamente hablábamos del SHU. Diarrea positiva, diarrea negativa, típico, atípico, pero se prefiere englobar todas estas patologías microangiopáticas en una nueva clasificación, ¿no? Y se dice pues que el STEC-SHU se restringe a la diarrea positiva, que es la clásica, lo que más vamos a ver en niños, y las demás SHU que son negativas sin diarrea tienen otras causas, ¿no? El SHU atípico se refiere de manera restringida a la regulación disfuncional del complemento. Y las demás microangiopatías, como hemos mencionado, relacionadas a drogas, al embarazo, a otras patologías, tienen otra clasificación. Anteriormente se clasificaba así, ¿no? El término SHU y todos los tipos de SHU que había relacionados. Pero, como estoy mencionando, esto ya está pasando, digamos, en desuso, y se prefiere usar las microangiopatías trombóticas para la descripción de estas patologías, ¿no? Entonces, pasando al tema de fondo, que es el STEC-SHU, vemos que está ocasionada por la E. coli. De los 6 tipos, la que vemos que es la enterohemorrágica, ¿no? La que afecta y la que produce el STEC-SHU. Acá vemos esta bacteria, cómo se reproduce rápidamente, y se menciona que el inóculo necesario para producir un SHU es bien pequeño, de 100 unidades formadoras de colonia. Solamente de 100 unidades formadoras de colonia ya puede producir la diarrea mucosanguinolenta, ¿no? Entonces, como vemos, el STEC-SHU es la forma más común en la infancia, 90-95%. La incidencia general a nivel mundial es de 1.5, 2, 3, ¿no? Por 100.000 en varias series. A excepción de Argentina, que tiene una gran incidencia, ¿no? Varios estudios mencionan que es de 8 por 100.000 hasta 15 por 100.000 niños al año, que es prácticamente el quíntuple o el cuádruple a diferencia del resto del mundo y de los países vecinos. Y eso tiene una explicación, ¿no? El pico máximo es a los 4 años, algunas series lo describen a los 32 meses. Realmente lo que vemos en el instituto es más o menos mayor de un año, entre 1 y 2 años, es la mayor incidencia, ¿no? Incluso hoy día ha ingresado un niño que ha bajado de UCI al servicio de nefrología, exactamente de 18 meses, ¿no? Entonces la diarrea es producida por la E. coli,
Y de estas diarreas de E. coli, solamente el 8%, incluso en algunas series menos, ¿no? Hablan de un 5%, evolucionan a SHU. Y en menores de 5 años es hasta un 15%. El SHU puede producirse a cualquier edad. En el 2014 me parece que hubo una epidemia en Alemania en adultos, ¿no? Con consecuencias muy lamentables, pero no era de, esta es la que habla, ¿no? De la O104H4, pero estos son muy esporádicos, ¿no? Es algo que no es común. La más común es, como vamos a ver adelante, la O107H7, ¿no? La mayor incidencia es en verano y en varones y mujeres es igual la presentación. El serotipo más frecuente es el O157H7, el más común, pero como hay más de 200 serotipos, cualquiera de ellos puede producir, estos son los más comunes. Hay otros serotipos que están emergentes, que todavía no se han serotipado, pero sí se sabe que pueden producir, que no son comunes. Y el STEC, pues, se refiere a la chigatoxina de la E. coli, que es la E. coli enterohemorrágica productora de chigatoxina. El reservorio es el ganado vacuno. También la carne picada, que bueno, es mal, digamos, que no se trata bien en los mataderos, ¿no? Esto se ve sobre todo por falta de higiene, ¿no? Mal cocinada, por agua contaminada en las heces de los animales, en general de varios bovinos, ¿no? Principalmente el vacuno, y contacto también en las granjas de persona a persona por agua contaminada. La chigatoxina se describe por primera vez por Termali en 1985, que es una verotoxina, ¿no? Que es una toxina parecida a la que produce la chiga, la chiguela. Por eso se le llama chiga-like toxin, ¿no? La verotoxina. Tiene dos unidades, la A y la B, y la subunidad B tiene 5 subunidades, ¿no? Hay varios tipos de toxinas. Eso tiene bastante relevancia porque la más nociva es la chigatoxina 2 y sus variedades, ¿no? Tiene variedades A, C. Esto es bastante prevalente en Argentina, se ha visto, se ha estudiado bastante el ganado, incluso a las personas portadoras, que ya pues esa incidencia es alta porque la chigatoxina 2 es la prevalente, a diferencia del resto del mundo, donde la chigatoxina 1 es más prevalente en Europa, en el resto de América, ¿no? La explicación no se sabe, está en investigación, pero esto es por su ganado, ¿no? Entonces, esta es la que produce, digamos, el cuadro más severo y el que llega mayoritariamente al SHU. Entonces, es un inhibidor potente de la síntesis proteica y lo que produce al final es muerte celular, ¿no? Y como vamos a ver en las siguientes figuras, toda la cascada de inflamación. La infección, como habíamos mencionado, es por el ganado bovino, por eliminación de las heces contaminadas con E. coli, que se puede ir a las aguas, luego de las aguas a las verduras, también de la leche misma que se ordeña a la vaca, puede haber contaminación. Entonces, los alimentos se contaminan al cocinarlos, al lavarlos, al no lavarlos bien, y esto va finalmente al tracto intestinal del ser humano, ¿no? Entonces puede llegar a un adulto, y el adulto contagiar al niño, directamente al niño. Entonces, todas las vías posibles que vemos acá son los mecanismos de infección en el ser humano. Bueno, la patogénesis, como hemos mencionado, produce una diarrea hemorrágica. Al principio es mucosa, luego sanguinolenta, por eso es aquí hemorrágica y no hemorrágica, ¿no? El 5 al 8% de las colitis hemorrágicas evolucionan en un STEC-SHU. La severidad de la colitis, o sea, de acuerdo a cuán temprano se ha iniciado la disentería, el dolor intenso, digamos, incluso puede haber por esto un prolazo rectal, perforaciones intestinales, predice la severidad del SHU, ¿no? Entonces, al haber una colitis por la E. coli, luego hay una absorción de la chigatoxina, y esto hay una translocación al torrente sanguíneo, una endotoxemia. Esta chigatoxina circula en todo el cuerpo y se une a su receptor GB3, que preferencialmente está en el riñón, a nivel de cualquiera de esas células, pero también todas las células del cuerpo, incluso los polimorfos nucleares en la sangre, en la circulación, y los glóbulos rojos tienen estos receptores. Por eso que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo. Y no hay diferencia de la expresión del GB3 en adultos y niños.
pero se está estudiando por qué es más prevalente en niños, ¿no? También tiene que ver una cascada inflamatoria que vamos a describir a grandes rasgos más adelante, en donde intervienen pues, los monocitos, los polimorfos nucleares, etcétera, ¿no? Entonces, acá también gráficamente vemos cómo, ¿no? La chiotoxina produce la enterocolitis hemorrágica, al final entra a la circulación, se distribuye a nivel de todo el organismo y llega a su receptor, ¿no? Al haber lesión y muerte celular también a nivel pues, de cualquier endotelio, va a producir una microcefalia trombótica, como había visto en la primera lámina. Esto va a producir hemólisis, va a haber consumo de plaquetas, porque las plaquetas van a producir los trombos, y al final va a haber lesión de un órgano, generalmente, y mayoritariamente en el sexo, el riñón, ¿no? Acá vemos cómo la cigatoxina se une a su receptor por endocitosis, produce inhibición de las síntesis proteicas, al final muerte celular, pero también hay expresión de, bueno, de todo el citosol, ¿no? Y de las proteínas, con también mayor producción de la síntesis del factor von Willebrand, que es un multímero. Este factor de von Willebrand es la proteína más grande que circula en la sangre, y los multímeros realmente se unen en cantidad de miles, ¿no? Puede haber 32 hasta 1000, digamos, multímeros juntos, y esto va a reclutar mayor agregación plaquetaria. Entonces, todo esto es la fisiopatología de cómo se producen los trombos a nivel capilar, luego esto produce la hemólisis, y al final también por isquemia y por lesión del órgano donde se produce esto, va a haber una lesión multiparenquimatosa. Como le digo, puede ser en cualquier órgano. La severidad también, cuando esto afecta al sistema nervioso central, tiene un mal pronóstico, ¿no? Bueno, las manifestaciones clínicas, vamos a ver ahorita en un gráfico, es tres fases, ¿no? Un pródromo, donde hay una diarrea, pues, sin sangre, digamos. Una fase aguda, donde ya a los 7 días de haber iniciado la diarrea, y ya, bueno, ya está terminando la diarrea, viene, digamos, la fase ya aguda del SHU, donde ya encontramos hemólisis, hay palidez marcada, esto es un signo importante, trombocitopenia, oliguria, anuria, hematuria, ¿no? El ACI a veces un 50% necesita terapia en el caso renal, de acuerdo a la severidad, problemas del sistema nervioso central, compromiso cardíaco, pancreático, etc. Y luego viene el periodo de recuperación. Estos pacientes que llegan a diálisis, depende de los días que están en diálisis y de oligonuria, tienen un pronóstico diferente, ¿no? Entonces, luego, otro marcador de recuperación es cuando ya no hay plaquetopenia. Eso quiere decir que al desaparecer ya el consumo de plaquetas, va a haber mejoría, ¿no? Bueno, acá vemos, como habíamos dicho, las fases. Esta es la ingestión, digamos, acá el periodo de incubación. Acá la diarrea con dolor abdominal, fiebre. Generalmente no hay mucha fiebre, pero sí hay bastante dolor abdominal. Esta es una etapa que puede haber diarrea solamente mucosa, acuosa. Acá empieza la diarrea más o menos al segundo o tercer día sanguinolenta. Acá es donde se puede tomar el cultivo, y el cultivo se puede ser positivo a los 2 o 3 días. Se puede tomar una prueba de PCR también para chigatoxina y para E. coli, que nos facilita mucho. Acá no tenemos el instituto, pero esas pruebas de PCR se pueden salir en 1 hora, ¿no? Y bueno, luego de estos 7 días que ha iniciado, generalmente aparece una evolución a SHU, donde vemos ya la microcefalia trombótica florida, y la diarrea aquí desaparece y mejora, ¿no? Hay una resolución espontánea de esta infección por STEC, un 85%, y el 15% van al SHU que conocemos, ¿no? El que llega ya pues hospitalizado, deshidratado, pálido, a veces ya el diagnóstico es cantado. La cosa es acá, ¿no? La cosa es diagnosticarlo tempranamente, y acá evitar pues el uso de antibióticos, de anticolinérgicos. Realmente hay que tener mucho cuidado, como vamos a ver aquí más adelante en el manejo, ¿no? Los síntomas que se presentan con mayor frecuencia ya en la fase última, vemos pues calidez, oligonuria. Esto es más frecuente casi en todos, al 100%, ¿no? El edema, hipertensión, púrpura,
compromiso del sistema nervioso central casi hasta un tercio de los pacientes, y esto puede llegar hasta el coma, ¿no? Bueno, este es como un espectro clínico del STEC, ¿no? O sea, el STEC puede empezar con una diarrea muy sanguinolenta, con colitis hemorrágica, que puede resolverse o puede tener un AQI prerrenal, ¿no? Por deshidratación, por decirlo así, que puede resolver y tener una disfunción renal. Luego esto de los 7 días puede evolucionar a un SHU, donde puede haber compromiso del sistema nervioso central, puede acabar esto en muerte. La muerte más o menos es hasta un 3 a 5%, es bastante importante ver esa estadística, porque esta enfermedad es prevenible, ¿no? Y también puede evolucionar a una enfermedad renal crónica. Para mencionar nomás de pasada el SHU atípico, ¿no? Que en el pasado se llamaba SHU diarrea negativo, es un cuadro severo que no se ve mucho en niños, es recurrente y de aparición familiar, o sea, puede recurrir el SHU y eso ya es difícil que sea un SHU-STEC, ¿no? O infeccioso. El mecanismo es por la disregulación de proteínas del complemento. O sea, hay un desbalance entre el complemento y sus reguladores, ¿no? Entonces se activa incontroladamente el complemento y, bueno, el complejo de ataque de membrana hace lisis celular y por eso es que la severidad es mayor acá, ¿no? La incidencia, como vemos acá, es mucho más rara, 1 en 1.000.000, esto en adultos más, puede presentarse de cualquier edad. Y en la infancia de todos los SHUs, como hemos mencionado, es el 5%, ¿no? El 90%, 95% es el STEC SHU. La mayoría de pacientes hay un antecedente familiar. Como es un problema hereditario genético, hay relación, ¿no? Acá vemos la clasificación del SHU de otra manera, como había visto la microfascia trombótica. Todo esto engloba al SHU atípico, que se restringe generalmente para los problemas hereditarios o adquiridos del complemento, la púrpura trombótica trombocitopénica, que es otra entidad por separado, y las infecciosas, ¿no? Principalmente la STEC-SHU, con la O157H7, pero también puede haber Chikel tipo 1, otras bacterias, estreptococo, puede haber VIH, también se ha registrado SARS-CoV-2, que produce esto, y fuera de las microangiopatías puede haber relacionado a otras entidades clínicas, ¿no? Como es el trasplante de órganos, otros virus, como hemos mencionado, inducidos por drogas, por cáncer, y puede ser también hipertensión maligna, otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Esta es otra clasificación para tener en cuenta, solamente vamos a ver la clasificación. Como vemos acá, ¿no? El SHU atípico, deficiencia de enzimas, disregulación de complementos, adquiridas y congénitas, ¿no? Acá están las infecciosas, defecto de cobalamina va aparte, pues no se puede unir con ninguna de estas, y por otras condiciones, ¿no? Bueno, ¿cómo vemos el algoritmo diagnóstico, no? Esa es una manera práctica. Hay varios algoritmos, a veces hasta mucho más complicados que este, en donde ya incluso te dan los pasos de tratamiento simple. Esta es una de las más prácticas que he visto. A sospechar, pues, una microespeciación, un SHU. Hay que ver si hay, como hemos mencionado, esquistocitos. Como habíamos mencionado, la definición a veces ya está cambiando, porque muchos pacientes vienen sin anemia. Incluso vienen con hematocrit elevado, que es de mal pronóstico, vamos a ver más adelante, ¿no? Trombocitopenia, entonces, ya tenemos en la triada, digamos, la nueva triada. Entonces tenemos que hacer lo siguiente: ver si hay manifestaciones gastrointestinales, con dolor, náusea, diarrea. Si tenemos el sedimento renal alterado, ya vamos a sospechar en problema, como digo, renal propiamente dicho, y si hay problema neurológico, hacemos el cultivo para chigatoxina. Si sale positivo, estamos ante un STEC-SHU, ¿no? Si sale negativo, tenemos que empezar en el resto de causas que hemos visto en los cuadros anteriores, ¿no? Si es un atípico, que no es un infeccioso por STEC, si es una púrpura, hacemos dosaje de ADAMS 13. Si la actividad es menor del 10%, es una púrpura, ¿no? Si es mayor al 10%, que está funcionando bien la actividad del ADAMS 13, pensamos que es un atípico o un STEC, ¿no? Hacemos el test de PUMS y si sale negativo, estamos ante un atípico. Si sale positivo, estamos ante un SHU por neumococo, ¿no? Este es un test de PUMS
que no es, digamos, autoinmune, sino es un falso positivo por la neuroaminidasa, ¿no? Que da el neumococo. Bueno, para el diagnóstico pedimos varios exámenes. Bueno, acá hay un resumen, ¿no? Podemos pedir más, pero para ver el problema hematológico de la hemólisis, tenemos la DHL, que generalmente está elevada, los reticulocitos que pueden estar elevados, la proglobina está consumida por la unión a la hemoglobina que se ha liberado, a veces llega en cero incluso, ¿no? Bastante consumida, bilirrubina no conjugada, el frotis de sangre para ver los esfistocitos, la fragmentación del glóbulo rojo, el CUMS, ¿no? Para ver la trombocitopenia, como había mencionado, las plaquetas inmaduras pueden ser más del 3% o la disminución del 50% del basal, o directamente una plaquetopenia menor de 150, ¿no? También los leucocitos, puede haber leucocitosis, que también tiene de mal pronóstico, y la coagulación es normal, como vemos acá, para diferenciarla del SIC, ¿no? Dentro de la bioquímica renal, como hemos visto, la urea y la creatinina que nos van a orientar el tratamiento y también la definición, ¿no?, del SHU. Y ya pues cuando vemos una infuria avanzada, vamos a ver problemas ácido de acidosis, trastorno hidroelectrolítico, hipercalemia, hiponatremia, hipoalbuminemia, como vamos a ver más adelante, estos dos son indicadores de mal pronóstico. En el páncreas, si se ha afectado, vamos a ver hiperglicemia, incluso puede quedar una diabetes secundaria por lesiones, necrosis y formación de quistes pancreáticos. En el hígado puede haber elevación, ¿no?, de las enzimas. A nivel de microbiología, el cultivo, ¿no?, que nos da positivo para la integrina, o también se puede hacer por PCR la chigatoxina, detección de estos dos. Y si se puede, digamos, identificar cuál chigatoxina sería mejor, ¿no? Eso no lo hacemos acá, pero sí en varios estudios en Europa, incluso en Argentina se está haciendo, ¿no? La serología ELISA también para la E. coli, la bacteremia si podemos tener, ¿no?, incluso para el neumococo. Ya no se está viendo mucho SHU por neumococo, por la vacuna. Un cultivo de orina, esto habíamos visto, ¿no?, con el cetococo. Y en el examen de orina, rápidamente podemos ver hematuria y proteinuria para ver lesión glomerular, ¿no? Eso con un examen simple de orina o un examen completo de orina podemos identificarlo rápidamente, ¿no? El cultivo es muy importante, ¿no? Como hemos visto, identificar el E. coli. Si hay pruebas de PCR sería mejor, porque eso sale en 1 hora nada más. Si tenemos los dos, mucho mejor que el valor diagnóstico, se eleva mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con un paciente que viene por diarrea mucosanguinolenta, ¿no? Como vemos acá, la etiología puede ser variada, pues el virus, bacterias, varias bacterias, incluso parásitos. Entonces, primer paso, esto es lo que hacen en Argentina, ¿ya? Acá no lo hacemos porque no hay, la incidencia no es tan alta, entonces no se ha protocolizado, pero deberíamos más o menos pensar en este esquema, ¿no? Si nos llega, y tuviéramos los recursos, haríamos esto. Un coprocultivo para ver el PCR, esto sale como en 1 hora, y vemos, ¿no? Si está negativo, nos quedamos tranquilos, bueno, hidratación, manejo, puede ser incluso ambulatorio. Si sale positivo, pero clínicamente no hay mucho compromiso, se tiene que hacer lo siguiente, ¿no? Si es positivo es un SHU, ¿no? Y esto puede ir a una forma severa o puede autolimitarse inclusive. Entonces, ¿qué se hace ya? Se informa a la familia porque esto es muy contagioso, los niños ya no van al colegio, se hidrata el paciente, esto es muy importante, ¿no? Apenas tenemos un diagnóstico de este SHU positivo, hay que hidratar al paciente, pero hay que normohidratarlo, no hay que hacer una sobrecarga de volumen. Hay varios estudios que nos dicen esto, que realmente había creado confusión cuando salieron estos estudios, pero no, lo que dicen estos estudios es que hay que normohidratar, ¿no? Hay que llegar al peso seco. Por experiencia les digo, generalmente las mamás acá no saben cuánto pesan sus hijos, ¿no? Los traen y simplemente dicen, bueno, no sabemos, entonces no sabemos cuánto se han deshidratado o cuánto están trayendo de sobrecarga. Pero tratar de conseguir ese peso seco y hacer una normohidratación, ¿no? Se pide el laboratorio de sangre y orina, y luego, como tenemos el positivo, se pueden monitorizar esos exámenes si es necesario hasta 10 días,
cada 48 o 24 horas, de acuerdo a la severidad, ¿no?, que vamos viendo. Hay que, podemos recitar al paciente. ¿Por qué todo esto? Para evitar el uso de antibióticos. Como vamos a ver más adelante, el uso de antibióticos ante un STEC positivo va a marcar, digamos, una mala evolución, ¿no? Por más liberación de citotoxina. Entonces, el antibiótico está proscrito, ¿no? Y bueno, como habíamos dicho, no debe el niño concurrir al jardín, a la escuela, a donde está yendo, para evitar el contagio entre niños, ¿no? Entonces, ya vemos que el paciente con diarrea mucosanguinolenta lo vamos a observar, vamos a hacer su compulsivo. Y ahora tenemos que identificar a estos pacientes quienes tienen más riesgo de ir de una diarrea mucosanguinolenta STEC a un STEC-SHU, ¿no? O sea, no solamente un cuadro diarreico, sino ya llegar al compromiso de hemólisis, de trombocitopenia y de una infuria renal, ¿no? Entonces, acá hay varios estudios que han visto esto, ¿no? En la primera analítica vemos que si hay leucocitosis, esto nos va a orientar a tener más cuidado con los pacientes. Podemos recitarlos antes, hacerles un seguimiento más, o de repente tenerlos en observación un día para ver, ¿no? Si tenemos una leucocitosis mayor de 13.000, otros estudios dicen mayor de 20.000, pero en esta serie nos habla mayor de 13.000. Tenerlo ya en observación, porque la probabilidad de desarrollar SHU es 5 a 7 veces más de una diarrea mucosanguinolenta que no tiene leucocitosis, ¿no? ¿Quiénes más tienen más riesgo, no? Como vemos acá hay dos estudios con diferencia de varios años que nos dicen bien claro que no el uso de antibióticos, ¿no? Al usar antibióticos, como vemos en este grupo, ¿no? El 36% de estos niños que usaron antibióticos evolucionaron a SHU, versus un 12% de todos los que tienen STEC, pero que no usaron antibióticos, solamente el 12% evolucionó. O sea, de un grupo, si usas el antibiótico, hasta puedes cuadriplicar el riesgo de que el paciente evolucione a un SHU. En este otro estudio, bueno, eso ya se sabe mucho antes, no hubo anticolinérgico, ¿no? Aumentas 3 veces el riesgo de que pueda evolucionar a un SHU, ¿no? ¿Quién más tiene el riesgo de ser el SHU? El genotipo. No tenemos a la mano nosotros para tipificar la citotoxina, pero como vemos acá en todos los estudios, que la 2A o la intimina, ¿no? O la hemolicina también, si identificamos esto, tiene mucho mayor riesgo de evolucionar a SHU que los que no tienen la citotoxina 2. Inclusive, se ha visto que los que tienen citotoxina 1 más 2 se asocia a un menor riesgo, ¿no? En este estudio se plantea que la citotoxina 1, como es menos severa, menos agresiva, satura los GB3, entonces evita que la citotoxina 2, como tiene los dos, ¿no? Digamos, el E. coli tiene esos dos citotoxinas, como está saturando el GB3 con la 1, que es menos severa, puedes producir menos severidad del SHU en total, ¿no? Entonces, si tienes una asociación de esos dos, se ha visto también que la severidad es menor y hay menor riesgo, ¿no? Y también vemos ya tenemos el paciente que ha tenido un riesgo, primero, la diarrea mucosanguinolenta. Segundo, como hemos visto, los que hacen riesgo de SHU. Ya tenemos el paciente que tiene STEC-SHU. Ahora vamos a ver los riesgos de severidad, ya los que están en SHU, ¿no? Entonces, en este estudio vemos cuáles son, ¿no? ¿Qué se identificó acá? Acá el doctor Ardicino, que ha hecho varios estudios, está leyendo unos artículos de él, en el 2014-2015, donde él pues identifica estos factores de riesgo, ¿no? Cuando hay un paciente que no tiene diálisis, está con el SHU grupo A, sin compromiso neurológico, y no hay pues una leucocitosis marcada, ni una hemoglobina elevada, vamos a ver acá. En el grupo B, que tienen diálisis pero sin compromiso del sistema nervioso, y en el tercer grupo, que tienen diálisis con compromiso del sistema nervioso central, ¿qué se ha hallado, no? Que el recuento de leucocitos es mayor y el recuento de hemoglobina también es un poco alto. Como habíamos visto, ¿no? En la definición dice
anemia hemolítica microangiopática. Pero mira, vemos acá en este estudio que hay pacientes que vienen con la hemoglobina alta. Entonces, acá no calificaría para una anemia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con definir. Lo que tenemos que ver es que hay hemólisis. Entonces, si encontramos signos de hemólisis con una hemoglobina elevada, esto es un factor de mal pronóstico, ¿no? Y esto tiene una explicación, que puede ser por deshidratación, digamos, por mucha saturación de trombos en los capilares, entonces ya no hay hemólisis, pero se eleva la hemoglobina, el hematocrito, pero sí hay bastante isquemia, ¿no? Entonces esto puede traducirse en mayor daño de los órganos. Y algo también que se ha encontrado, son los valores del T, ¿no? Es la hiponatremia. Digamos, mientras que en mayor hiponatremia hay mayor riesgo, ¿no? Entonces, esto se ha encontrado en estos estudios. Tener en cuenta nosotros al evaluar un paciente de ingreso, ¿no? Si encontramos hiponatremia, esto nos indica que va a haber mayor severidad y que pueden ir a diálisis. Hay que tener mucho cuidado y monitorizar a estos pacientes. ¿Qué otros factores de riesgo se han encontrado en estos pacientes, ¿no? Acá hay dos estudios donde vemos en el primer estudio que el hematocrito, ¿no? Mayor de 30 y una leucocitosis mayor de 20.000. Los tienen severidad de más del 50% con hematocrito mayor de 30 pueden tener una mortalidad alta y, digamos, secuelas a corto plazo y largo plazo, ¿no? Y en este segundo estudio también se identifica la hipoalbuminemia, ¿no? Incluso en algunos estudios que estaba viendo del doctor Ardicino, ellos consideran que la albúmina menor de 2.5 debería ya darse de inmediato una hidratación con un salino isotónico, ¿no? Inmediatamente, para evitar el progreso al SHU severo, ¿no? Entonces vemos acá que de 25, en este segundo estudio, ¿no? De 26 pacientes, 25 tenían hipoalbuminemia y el 56% de esto, una severidad, cuando la albúmina está en menos de 2.5. Entonces, la hipoalbuminemia, como conclusión, es un factor de riesgo para el compromiso renal severo y del sistema nervioso, ¿no? Entonces, como habíamos visto, la hidratación es importante. Acá en este estudio del doctor Ardicino también, que es, digamos, no, este es de la doctora Ake, Julie Ake de Seattle, donde acá marcan, digamos, la pauta para la hidratación, ¿no? Como se dice, al paciente con un diagnóstico de SHU, en los primeros días, estos son los días de evolución, ¿no? En los que se les da una hidratación, digamos, una norma hidratación, ¿no? Donde se lo puede al paciente, digamos, empezar antes. Este es el grupo que no evolucionan a un SHU severo y estos son los que evolucionan a un SHU severo, ¿verdad? Como vemos la diferencia, ¿no? Mientras que hidratamos antes precozmente, ¿no? O hacemos una intervención muy temprana, va a haber menos riesgo de desarrollar severidad. En este gráfico vemos el total de fluido durante los 4 primeros días de la enfermedad, ¿no? Entonces, en los pacientes que no evolucionan a oliguria, o sea, los no oligúricos, los que mantienen orina, se hidrataron los primeros 4 días, vemos, mira, con 6 litros, más o menos, en los 4 primeros días. Eso quiere decir, más o menos 1,5 litros por día, ¿no? O sea, una norma de hidratación adecuada. Inclusive, se les proporciona una solución isotónica al salino normal, ¿no? Como vemos acá. Estas dos intervenciones, con una solución isotónica, evitan que el paciente llegue a la oliguria, como vemos acá, ¿no? A partir de ese estudio, se hicieron varios estudios y ya, bueno, se define que la intervención temprana, con una normohidratación, mejora el pronóstico del paciente mucho, ¿no? Entonces, vemos como la hemoglobina elevada, ¿no? El hematocrito elevado, ¿no? La leucocituria elevada son factores de riesgo para formas de enfermedad más graves. Entonces, esto quiere decir que si tenemos esto elevado, ¿no? Más leucocituria, vamos a tener más días de diálisis, colitis hemorrágica más severa,
compromiso neurológico, inclusive la muerte, ¿no? El mensaje es cuidado con el paciente que al ingreso no está anémico, como hemos visto en los cuadros anteriores, ¿no? Y el complemento, bueno, eso también es un estudio, es nuevo realmente. Se ha identificado, eso ya lo sabíamos de antes, cuando hay consumo de complemento, hay mayor compromiso neurológico, ¿no? Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, el C3 bajo en severidad, ¿no? En el 33%, un tercio de los pacientes está consumido, está bajo, y esto se correlaciona con una leucocitosis, hemoglobina alta, DHL alto, o hipoalbuminemia, hiponatremia, todos esos son predictores de enfermedad grave, ¿no? Entonces, habiendo identificado estos grupos de pacientes, ¿no? La diarrea mucosanguinolenta, los que tienen mayor riesgo de SHU y los que están en SHU, los que tienen mayor riesgo de severidad, vamos a hacer ya, bueno, un tratamiento dirigido, ¿no? En resumen, el SHU es manejo de soporte, todo de soporte. No hay un tratamiento, o sea, no tenemos un bloqueador del GB3, no tenemos un antibiótico que, digamos, no libere chiotoxina, se ha ensayado con fosfomicina, con acitromicina, pero no todos pueden producir empeoramiento, inclusive lo que sí se ha demostrado es que el metronidazol y el trimestoprim son peores. La hidratación endovenosa depende de la fase, como hemos visto, digamos, fases iniciales es mejor no hidratar. Luego ya, cuando el paciente está con una infuria, digamos que está anúrico, con sobrecarga hídrica, sí se hace restricción, ¿no? Pero antes de esto, sí hay que hidratarlo, ¿no? En la anemia, dice, pues, mantener una hemoglobina mayor de 8, hay que transfundir paquete globular con mucho cuidado, muy juiciosamente, porque podemos hacer una sobrecarga al paciente que, digamos, tiene un estadio más avanzado. La eritropoyetina tiene varios estudios que van a favor, van en contra. Estaba viendo hoy pues, en los seminarios de la ANEP, que es la Asociación Latinoamericana, donde el doctor Exeni, que tiene más experiencia en Argentina, sí recomienda a él, le va bien con la eritropoyetina, pero varios estudios están en controversia, ¿no? La trombocitopenia no requiere transfusiones. Se ha visto que generalmente aún bajen las plaquetas a menores de 10.000, no hay pues, púrpura, no hay signo de sangrado. Entonces, no es recomendable, a menos que se vaya a hacer, tal vez a criterio, un procedimiento que tenga riesgo de sangrado, ¿no? Ya cuando estamos en la infuria renal, el balance hídrico es estricto, control de la presión arterial, corregir desórdenes metabólicos, ¿no? Todo lo que nos trae la infuria renal aguda. Y, bueno, si ya vemos que requiere diálisis, la DP es de elección, ¿no? Hay varios estudios en Argentina donde, bueno, todo es DP. Han demostrado ellos que la DP es suficiente, es buena, pero hay otros grupos, ¿no? Americanos que hacen hemodiálisis. En la que realmente va igual, ¿no? Pero la DP es, digamos, más fácil de realizar en nuestra realidad. Es lo que indicamos porque por la edad de los pacientes, el peso que ellos tienen, prácticamente no podrían ir en nuestra unidad, ni en ninguna unidad del Perú, porque no tenemos filtros para menores de 10 kilos, ¿no? Y la mayoría de niños que vienen acá es de 10, 11 kilos, 12 kilos por la edad, ¿no? Que estamos hablando de un promedio de 18 meses, menores de 2 años, de lo más grandecitos podrían ser. En una exposición anterior hablaba del eculizumab, ¿no? Y lo poníamos como interrogante, si se debe usar en el STEC-SHU, porque en el típico sí está normal, ¿no? Ya se sabe que ayuda mucho, pero en el STEC-SHU. Entonces, ahora podríamos decir que sí se debe usar, incluso hay protocolos ante la sospecha de un SHU y todavía no tenemos, digamos, los exámenes a la mano, no está definido todavía si es un STEC, un atípico, y en la edad pediátrica hay varios protocolos nuevos que dicen que ya se debe iniciar el eculizumab, ¿no? Y de acuerdo a los resultados se suspende. Pero en nuestra realidad pues no tenemos, ¿no? Más bien lo que ahora se pregunta uno es si el ravulizumab se debe usar, que es un nuevo anticuerpo monoclonal que
es derivado del eculizumab, pero la ventaja de este, bueno, esto sí ya se está usando en varias patologías, en púrpuras, en cáncer, en SHU atípico. La ventaja sobre el eculizumab es que, como es reingeniería, ¿no? Reingeniería molecular, el eculizumab se lo ha modificado para que pueda, digamos, administrarse por tiempo más prolongado, ¿no? Que el eculizumab a veces había protocolos semanales, cada 15 días o cada 3 semanas, ¿no? Con el ravulizumab se está pensando en hacer tratamiento a largo plazo cada 2, 3 meses, ¿no? Esa es la ventaja del ravulizumab. Y este es el artículo que habla en el SHU atípico, ¿no? Entonces, en este artículo vemos, ¿no? Es el mecanismo que se propone para ver cómo actúa el complemento en la fisiopatología del STEC-SHU. No estamos hablando de la cítrica, sino en la cigatoxina mediada. No, la cigatoxina es esta, que es una de su receptor GB3, y el factor, bueno, de cascada que hay en complemento, ¿no? La vía alterna, se debe modular con hay moduladores de complemento que evitan que esto sea perpetuo, y entonces la lesión digamos, de la bacteria o de la misma célula termina, ¿no? Pero si la cigatoxina interviene a nivel del GB3 que se une al factor H, regulador de la convertasa 5, entonces, como la bloquea, la cascada de complemento continúa, entonces se incrementa el efecto del complemento, ¿no? Digamos, la lesión de la pared celular. También se ha visto que el GB3 actúa a nivel de la P-selectina. Entonces, la P-selectina captura el C3 y produce, digamos, activación también de complemento a nivel de la membrana. Entonces, el GB3 también interviene en el SHU, cigatoxina, ¿no? Este SHU interviene estimulando la producción de más selectina a nivel de la pared celular. Otro mecanismo que se ha propuesto también, por lo cual se debería usar el eculizumab para intervenir en estas fases digamos, la cascada de complemento, ¿no? Entonces acá vemos el complemento, sus reguladores, al final pues vamos al C3, ¿no? Convertasa, y llegamos al C5 y C5b, y luego el complejo de ataque de membrana. Entonces el eculizumab actúa en este nivel, ¿no? Evitando al final la formación del complejo de ataque de membrana, entonces disminuye la lesión, la lisis, la hemólisis, la activación de plaquetas, los efectos proinflamatorios, que hay un montón que están en estudio. Estamos viendo la parte todavía que ya se conoce, digamos, se conoce ya con mucha evidencia, ¿no? Pero hay muchos estudios donde se ve que aparte solamente el receptor GB3 con la interacción de la cigatoxina no es la fisiopatología. Acá intervienen también los mononucleares, los polimorfonucleares, hay proteínas que se están investigando, la proteína tau cerebral, la interleucina 10, la interleucina 8, los NETs, la fractalquina, varias cosas que están en estudio, que también, digamos, más adelante, en el SHU-STEC, vamos a tener novedades en el tratamiento, ¿no? Entonces, ahora, cuando tenemos, digamos, un caso severo de STEC-SHU, donde vemos consumo de complemento y hay compromiso neurológico, está indicado el eculizumab, ¿no? Con buenos efectos. Y finalmente las indicaciones para la terapia de reemplazo renal. Bueno, no hay un consenso, pero más o menos se tiene que, cuando hay una hipercalemia severa refractaria del tratamiento, debemos ingresar a terapia de reemplazo renal, ¿no? Hiponatremia sintomática también refractaria del tratamiento, hipertensión severa refractaria, sobrecarga hídrica severa, cuando hay compromiso, ¿no? De válvula del pulmón, ICC, pericarditis, compromiso neurológico, una encefalopatía urémica, y una anuria prolongada, como ya estamos en un escenario de SHU, y hay una anuria mayor de 12 horas, inmediatamente es un criterio absoluto de iniciar terapia de reemplazo renal, ¿no? Cuando hay imposibilidad para la alimentación. También dice, pues, cuando en algunas revisiones que está viendo
del doctor Arvicino, en su hospital ellos lo que protocolizan es que cuando la urea está más de 250 inician terapia de reemplazo renal. Acá en el instituto vamos viendo, ¿no? Más o menos cómo progresa la infuria renal. Ya cuando estén 200 nosotros también ya vamos indicando. Si la urea se eleva rápidamente, en algunas series dicen más de 100 por día y otras más de 60 ya. Teniendo el punto de corte más de 60 diario, también deberíamos indicar estos diálisis ya, ¿no? Y bueno, finalmente la prevención. O sea, ya hemos visto el tratamiento, pero lo más importante es la prevención, ¿no? Esta es una experiencia de la doctora Laura Antoncher, que es de Argentina, de este hospital, ¿no? De Bahía Blanca, donde ella menciona que en su experiencia ha visto estos pacientes más o menos del año 88 al 2020 y los tiene registrado acá estadísticamente, ¿no? Más o menos ella ha visto 17 por año, tiene una gran experiencia, pero hace notar estos años, ¿no? Estos 2 años que están en rojo, que es el 2009 y el 2020, que coinciden con la gripe, la influenza A, ¿no? H1N1, y con el coronavirus, ¿no? Vemos que justamente en estos 2 años donde ha habido medidas de higiene, de protección, sobre todo el lavado de manos, ¿no? Cómo baja la incidencia allá en Argentina, que es bastante prevalencia, el SHU. Entonces eso es importante, ¿no? El lavado de manos, tener mucho cuidado con las comidas, con las compras. Entonces, eso es importante. Acá vemos la prevención. Estos son folletos que da el Ministerio de Salud de Argentina y sobre todo en la municipalidad de Buenos Aires, ¿no? Que hay alta incidencia. Dice de la vaca a la boca. O sea, ¿cómo se transmite la E. coli? Puede ser por contaminación de las heces, de la leche, como hemos visto. Esto puede llegar al agua, a la leche, a la carne del vacuno, digamos, mal cocida, mal lavada, entonces puede llegar a otros alimentos, luego llega a la mano o al niño, o si no al padre, y luego el padre también por eliminación fecal, mal lavado de manos, contagia al niño, y esto se intensifica a veces cuando van a las piscinas o en las guarderías donde los niños juegan, sobre todo los más bebitos, digamos, no tienen control, pues, ¿no? de la higiene. Y por tener la prevalencia ya, lastimosamente, la chiotoxina 2 es endémico y es bastante prevalente, ¿no? También hablan de la prevención de la contaminación cruzada, ¿no? Cómo guardar los alimentos, cómo lavarlos. Incluso ellos hacen un esquema de cómo poner la comida en la refrigeradora para evitar esa contaminación cruzada, ¿no? Entonces, eso es importante también considerarlo nosotros, ya que tenemos esta enfermedad ahí. Nosotros vemos bastantes casos estos que vienen más del sur de Lima, ¿no? De Ica, de Chincha. Por algo eso habría que investigarlo, ¿no? Y el pronóstico de eso, ¿no? Bueno, en este cuadrito vamos a ver un poquito del repaso de la historia natural, ¿no? Cómo va el periodo de ingestión, digamos, incubación, la diarrea sanguinolenta y cuándo se produce el SHU. Vemos que los que van a requerir diálisis más o menos son la mitad, el 60%, transfusión un 80%, complicaciones neurológicas un tercio, dicen 20%, complicación pancreática e intestinal un 10% y cardíaca el 2%. Los que van a enfermedad renal crónica, acá es menor del 1% y la muerte, como dicen todas las series, de 3, 4%, ¿no? Luego hay un seguimiento de años, eso es un seguimiento a los 5 años, donde se ve que hay una recuperación total de estos pacientes de un 70%, una secuela renal en estos porcentajes, ¿no? Crónica terminal en 1.4%, hipertensión 9%, proteinuria 19%, y secuelas neurológicas en el 4% de estos pacientes que han evolucionado a SHU. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? En el cuadrito, ¿no? Va a hipertensión un 17%, secuela neurológica en otra serie 19%, los marcadores para recordar un poco mayor de 20.000, con neutropenia, colitis hemorrágica, los que han tenido prolapso rectal, perforación intestinal, la afectación severa del sistema nervioso también de mal pronóstico, la deshidratación en los primeros estadios, el hematocrito mayor de 30%, recordar siempre esto. O sea, el paciente a veces que llega sin anemia es peor todavía, ¿no?
y a mayor edad de comienzo, sobre todo por los SHU atípicos, ¿no? Entonces, los días de anuria, ¿cómo nos relacionan con el pronóstico? Se ha observado que los días de anuria de mayor de 15 días, o sea, diálisis de 15 días, el 90% evoluciona en ARC a largo plazo. Si es de 1 a 2 semanas, 7 a 14 días, solamente el 30%. Y si es menos de 7 días, que sería lo ideal, solamente el 2% evoluciona en la ARC, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto al tema del SECSHU. Espero que de repente haya aportado algo para que ustedes puedan manejar sus pacientes en la emergencia